Pues la idea es que a mí me gusta como, a mí me gusta que ustedes como que hagan un comentario porque me interesa que escriban, ¿sí? Porque a veces cuando llegan al proyecto de grado toca escribir y entonces hay como que hay unos problemas, ¿sí? Y por eso me Sí. parece interesante que ustedes puedan escribir, aunque sea, yo tengo un perrito, por favor lo disculpan. Esto, sí me interesa que escriban y me interesa mucho porque es que después van a llegar más adelante a hacer un proyecto o a presentarse para una convocatoria o algo y pues no basta solamente como el arte, ¿sí? La expresión plástica y visual para expresarse, sino que pienso que es necesario que escribamos, ¿sí? Igual es algo corto lo que les pido. Yo les digo 100 palabras, pero bueno, si hacen 90, 80, si en 100 palabras pueden desarrollar una idea, está perfecto, ¿sí? Son parrafitos, no es más lo que quiero y me interesa hacerlo porque es necesario que escribamos, ¿sí? No necesitan hacerlo esta noche, no necesitan, no tienen toda la semana, incluso todo el semestre, si quieren, bueno, tampoco todo el semestre, ¿no? Pero sí para que lo reflexionen, ¿vale? Ok, profe, Bueno, gracias. el primer texto que quiero empezar por el texto que era el de Historia del Arte Colombiano, que va a abarcar de las décadas de 1980 al 2000. Bueno, ese texto metodológicamente yo creo que tiene una falencia, pero también es por lo mismo que se propone el autor, que es esto, querer hacer como un gran panorama de muchos artistas de América Latina. Sin embargo, él pues de tanto como querer ahondar en eso, lo que acaba pasando es como que, no sé si les pasó que, si leyeron ese, que eran como muchos nombres y muchas fechas, pero realmente como que solo se enfocó como en las obras de algunos artistas y de algunos ejemplos y ahí ustedes veían algunas imágenes, ¿verdad? Pero entonces lo interesante de este texto, así a grosso modo, es poder entender que ya cuando se comienza a hablar de historia del arte latinoamericano, en los 80 y en los 2000, va a pasar algo que también pasó anteriormente en las vanguardias del arte y en el arte, no sé si cuando ustedes vieron esa materia en tercer semestre de historia del arte del siglo XX y la otra que creo que se llama es modernidad y posmodernidad, creo que son dos materias que ustedes ven. Ahí ustedes vieron como el movimiento en Europa, el movimiento artístico, lo que iba pasando y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pues América Latina no se escapó a eso, sin embargo, tal vez llegó un poco tardío, pero lo que nos va a hablar este autor y que se vincula con las otras dos lecturas es cómo existe bueno, él dice, al final del libro dice que resulta imposible acuñar una definición para caracterizar el arte de América Latina, pero la cuestión ahí no es tanto esa, sino más bien cómo, en qué manera podemos caracterizarla, ¿no? Porque es que resulta complejo como querer incluir a todos, pero no. Y una forma de poder hacer esta caracterización puede ser, por ejemplo, como él hace en algunos apartes del texto, empezar país por país, ¿no? Bueno, en Argentina pasa esto, en Brasil hay estos artistas, en Ecuador pasa esto, ¿qué pasó en el Caribe? Me parece que esa puede ser una metodología que funciona al momento de querer caracterizar algo en el arte. Sin embargo, no sé si ustedes sintieron que se quedaba mucho en nombres y no como que no posibilitaba mucho poder como ahondar sobre ciertos artistas, ¿no? Entonces sí, evidentemente era demasiada información, sin embargo es como ver esa posibilidad metodológica de nombrar artistas, pero al mismo tiempo él iba colocándolos en contexto, ¿no? Entonces Germán Rubiano Caballero, que es el autor de ese libro, él esto, Germán Rubiano Caballero, él es historiador del arte y digamos que él es uno como de las eminencias del arte colombiano, ¿no? Junto con Gil Tobar. Digamos, ellos hicieron una enciclopedia del arte colombiano también, de Salvat, y eran como los historiadores del arte, así que tienen que saber que existieron en Colombia. Marta Traba era crítica, pero Germán Rubiano Caballero y Gil Tobar ellos dos van a ser unas piezas importantes en la construcción del arte colombiano, de lo que es, digamos, lo que se hacía de historia del arte en los años 60, 70, 80, 90.
digamos que son como las figuras reconocidas y sus lecturas son obligatorias si se quiere saber sobre arte colombiano. Entonces lo que él empieza diciendo es que, bueno, digamos que y hasta hoy en día, digamos en la escuela de artes, antes de que ustedes entraran a estudiar artes plásticas a la UIS, la carrera se llamaba Bellas Artes, no sé si lo recuerdan. Y esa carrera de Bellas Artes tenía una cosa interesante y era que ustedes ahorita todas las materias que ustedes ven de la universidad tienen nombres de temas, no nombres de técnicas, ¿sí? Digamos las de primer semestre, creo que sí, digamos, tienen como que taller bidimensional, taller vitri y esas cosas, ¿cierto? Y en el caso, digamos, de artes, de cuando eso se llamaba Bellas Artes, digamos que uno veía materia, era como que pintura, entonces uno veía 5 pinturas, pintura del rostro, pintura del cuerpo, pintura del paisaje y así, ¿no? Y uno veía escultura, entonces decía uno, taller de modelado, modelado del cuerpo, modelado del rostro, modelado en expansión, bueno, digamos que las materias eran así por técnicas. Y ahorita entonces resulta curioso que el programa de artes plásticas de la UIS, ahora ya inmersos en otro contexto, digamos, tenga nombres como procesos pictóricos, reproductibilidad, cuerpo, utopía, ¿sí? Esas cosas. Entonces, ¿por qué pensar en eso y pensando en este libro, no? Porque digamos que sí, efectivamente persisten las técnicas, pero ahora en adelante no se van a agrupar las técnicas como para decir, bueno, los pintores, los escultores, no. A partir de las técnicas se van a generar diferentes propuestas y son esas propuestas, estos temas o estos intereses lo que va a hacer que, digamos, se puede, digamos, también como hablar de un conjunto de artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de todo, cada artista, y hablando de algo tan diverso como América Latina, cada artista va a tener a tener una subjetividad, ¿no? Y esta puede ser, por ejemplo, cultural, social, política, étnicas, históricas, ¿sí? Dime. ¿Cómo así? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Me fue oyen? que alguien entró y tenía el micrófono abierto. Ah, bueno, listo. Espere que yo acá tengo una opción mágica de callarlos a todos. ¿Dónde es que está? Ya. Listo. Ahí creo que hay una opción de alzar la mano. Ahí en el inferior izquierdo, bueno, aquí se ve levantar la mano si quieren hablar. Igual ustedes también pueden activar el micrófono. Bueno, entonces el asunto es que, ajá, Santiago quiere hablar. No, no, señor, qué pena, es que estaba probando el... Qué pena. Ok, bueno, entonces, siguiendo con eso, hay muchas diferencias, digamos, lo étnico, ¿no? Y es que hay algo que hay que tener en cuenta, pues que se me mezcla un poco con las otras lecturas, pero tienen que ver, y es que digamos que el arte siempre se ha entendido que se está desarrollando en las capitales, ¿no? Entonces, que el arte, por ejemplo, en Colombia, si ustedes hablan de arte, todo el mundo va a hablar de artistas bogotanos, ¿sí? Y en Bogotá van a haber artistas de Bucaramanga, pero no es arte en Bucaramanga, es el arte que se mueve en Bogotá. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes a la hora de entender el movimiento del arte y algo que hoy en día ustedes también, pues, hay que tener como, hay que como que visibilizar y dimensionar. Porque digamos, nosotros estamos aquí en Santander y nosotros decimos, bueno, ¿dónde sucede todo el arte en Santander? Sucede en Bucaramanga, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Pero también uno puede pensar, bueno, ¿y qué sucede en San Gil, en Socorro, en Barranca, en otros lugares? ¿Sí? Y digamos que también hay muchos artistas, no sé si de pronto entre ustedes hay algún compañero que venga de algún pueblo, de otra ciudad, ¿sí? Eso es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando él va a hablar de esas diferencias étnicas, por ejemplo, uno va a encontrar procesos, otro tipo de procesos en esas regiones. No sé si a ustedes han visto, digamos, artistas que les dicen primitivistas, ¿sí? Que pintan casitas, arbolitos y eso. Digamos, algo que ha tenido como en falla la crítica o la historia del arte, en cierta medida, es querer encajar a esos artistas como no artistas por el hecho de no estar en el movimiento de lo contemporáneo.
pero no es eso, es que simplemente no hay un reconocimiento de esas diferencias étnicas, o de las condiciones, ¿no? Digamos, uno le puede exigir lo mismo, entonces, digamos, decir que alguien es bueno o es malo porque es un artista que hace casitas, pero vive, no sé, en Guadalupe, por allá, o en, no sé, en estas regiones, digamos, Barichara, aunque Barichara y San Gil tienen mucha afluencia de extranjeros, ¿no? Y allá hay un movimiento interesante del arte también. Pero bueno, entonces son como las diferentes maneras de poder analizar a los artistas y entenderlos. Solo que hay algo que pasa con el arte de América Latina, y es que hay como un boom del arte latinoamericano en los 80s, en los 90s, y es que entonces muchas instituciones que están en Estados Unidos van a organizar, por ejemplo, o en Europa, o incluso el mismo libro de Heterotopías, lo que ustedes están haciendo en las exposiciones, es una exposición de arte de artistas latinoamericanos, pero que se hizo fue en España, ¿sí? Entonces es como tratar de, pero esa exposición sí la hizo una chica de Puerto Rico. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Que digamos en los 80s y en los 90s hubo como unas ganas de hacer como exposiciones de arte de artistas latinoamericanos, donde solo agrupaba artistas latinoamericanos, pero no los ponía en la misma sala con artistas de Estados Unidos o artistas de Europa, no, eran los artistas latinoamericanos y eran leídos como lo fantástico, como lo exótico. Entonces, eso es importante pensarlo porque, o sea, estamos siendo mostrados como artistas latinoamericanos en Estados Unidos, pero ¿cómo? ¿Como lo exótico, lo fantástico, o como artistas que, entre comillas, le dan la talla al resto de artistas de manera universal? Aunque cuando decimos universal, ese término de historia universal, ya les había comentado tal vez, se refiere solamente a Europa y Estados Unidos, incluso solamente a Europa, no África, no Asia. Entonces ese arte latinoamericano, cuando empezó a ser visibilizado, empezó a ser visto desde afuera. Y entonces el reconocimiento de muchos nombres de artistas se hace desde afuera, desde una lectura del norte, ¿sí? ¿En qué momento entonces nosotros pensaríamos a reconocernos como nosotros y nosotros mismos entonces empezar a postular y reconocer a nuestros artistas? Entonces eso sucede cuando están las otras dos lecturas, la de Longoni y la de Gerardo Mosquera. Ellos dos nos van a decir, bueno, ¿cómo empezar a hacer arte de aquí? Y es cuando empiezan a hablar de todo ese conceptualismo, ¿listo? Pero entonces, siguiendo con Germán Rubiano, digamos que pasa algo, y es que como el arte está visto desde afuera, hay mucho desconocimiento de los procesos que pasan aquí. Muy probablemente los artistas que se mostraban en Estados Unidos en ese momento, que eran de América Latina, posiblemente eran artistas que, por ejemplo, estaban en Bogotá, estaban en Buenos Aires, estaban en Caracas, estaban en Ciudad de México, no artistas que estuvieran en una ciudad como Bucaramanga, ¿sí? También era eso, ¿no? También era como desde cada ciudad, desde cada centro, cada capital, cada metrópoli, entonces, digamos, se podía exponer un artista. Y digamos que estos artistas van a continuar también entonces con varias propuestas que venían desde hace rato, como lo expresionista, van a tener propuestas abstractas y todo eso, y que el giro entonces se va a dar cuando ellos empiezan a ser más conceptualistas y cuando ellos también entonces empiezan a hacer happenings, empiezan a hacer apropiaciones desde las más, la cultura de masas, desde lo que se produce, pero entonces ahí está lo curioso porque igual sigue siendo una imitación de lo europeo, de lo eurocéntrico, pero es también esa manera de cómo entonces nosotros como artistas latinoamericanos podemos tomar esos momentos del arte de allá y transformarlos y crear nuestras propuestas. Entonces, ahí queda la duda, ¿no? Si realmente, digamos, acá lo que puede haber son escuelas de arte que proporcionen lo académico, o si realmente, digamos, las escuelas de arte están imitando la europea, o entonces realmente qué podríamos pensar que es el arte latinoamericano, porque lo que podríamos pensar por arte latinoamericano en ese sentido también podría ser entonces esos artistas que comentaban, ¿no? Que son de un pueblito, que pintan allá y pintan desde su cotidiano, ¿no? Eso podría ser incluso más latinoamericano, ¿no? Porque no está como tan permeado de lo global, ¿no? De la aldea global, pero el asunto ahí era como Estados Unidos organizó exposiciones de arte en esa época de artistas latinoamericanos, pero pues, por decirlo así coloquialmente,
no ponía en el mismo canasto a los artistas latinos y a los artistas, y a los demás artistas, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy curioso. Bueno, de otra manera, entonces, ¿qué pasa entonces? No hay ismos del arte, ¿sí? No, aquí no va a haber como un movimiento de cubismo, no. Aquí hubo un movimiento literario, por ejemplo, que fue el nadaísmo. En Brasil hubo el arte concreto, como así como movimientos del arte, pero pues ya nadie hace manifiestos ni nada de eso. ¿Cuál es una posibilidad que existe? Una de las posibilidades que existe para determinarnos como artistas y no que nos organicen una exposición y digan que somos exóticos, es la existencia de colectivos artísticos, ¿sí? Los colectivos artísticos van a seguir, van a continuar y esos colectivos van a como a organizar también sus exposiciones y todo lo demás y van a permitir entonces también la entrada de nuevos artistas, ¿sí? Y otra cosa que también va a dejar de que Estados Unidos o el norte, por así decirlo, no nos determine, es ya como veíamos anteriormente en las décadas anteriores, y en esto se va a hacer más presente, es la creación de bienales. Y acá, por regiones y por países. Pero lo interesante de estas bienales es que no únicamente va a presentar artistas latinoamericanos, van a ser bienales que van a presentar artistas de todo el mundo, de todos los lados. Y esto hace que se quite como esa idea de que entonces los artistas latinos tienen que estar en otro canasto, sino que realmente todos estén en conjuntos y se permita una lectura como más global o más unificada, es la palabra, de todos los artistas, ¿no? Ya no pensando en los artistas, entonces como que, bueno, el artista latinoamericano es exótico. No, pensando más bien como que, el artista tal, sin pensar en su territorio, trabaja tales temáticas, ¿sí? Porque digamos que también todas estas ideas, digamos, de crear bienales de arte y todo lo demás, también iba acompañado de un proyecto político, ¿sí? Porque todos los países de primer mundo estaban haciendo, pues de primer mundo es una definición ahí también cuestionable, pero bueno, todos esos países europeos pues estaban realizando bienales de arte, estaban organizando salones, estaban dando premios, estaban moviendo a los artistas, entonces claro, como con ese afán de que no únicamente acá entonces fuéramos los artistas así, ¿sí? Sí, los artistas allá, pues no, o sea, el país también, como en su proyecto nacional, también necesita que el arte sea una forma de resaltar sus valores, de resaltar su cultura y bueno, de crear identidad. Es por eso que entonces empiezan a valorar nuevos lenguajes en el arte con nuevas preocupaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos mujeres que empiezan a hacer bordado, donde se empieza a introducir el bordado como práctica artística y donde vamos a tener también entonces, bueno, los colectivos de arte, también para poder expandir el arte, ¿no? Para que el arte tampoco se quede en un solo territorio, sino que los artistas también tengan ese movimiento, ¿sí? El libro nos menciona varios artistas, nos da algunos ejemplos de imágenes, pueden consultarlos, ¿sí? Pues buscar ahí como las imágenes y eso les interesa, pero realmente son como producciones tal vez homogéneas, ¿no? Porque digamos en la pintura va a estar el movimiento de lo abstracto, van a estar los geométricos, van a estar los expresionistas, van a estar aquellos también como más populares, más naif. Entonces, digamos que la producción artística continúa como una línea que venía desde las décadas anteriores, pero lo interesante es pensar entonces cómo en esa época empiezan a ser vistos los artistas latinoamericanos. Algo importante, y es algo que nos menciona ahí, que es lo que pasa con los artistas del Caribe, es, por ejemplo, con los artistas cubanos, que los artistas cubanos pues no iban a tener como la libertad, digamos así decirlo, de realizar su obra si querían como ir en contra del régimen, ¿no? Entonces ahí hay un movimiento interesante que nos pone a pensar el autor, y es bueno, listo, en Estados Unidos se están exponiendo artistas de América Latina que hacen arte en sus metrópolis, en sus capitales, y listo, montemos una exposición allá. Pero es que también hay otra serie de artistas que, siendo latinoamericanos, se van a vivir a Estados Unidos y empiezan a producir su obra desde allí. Y uno pensaría, bueno, ellos van a tener más contacto con el medio, con el arte,
van a estar como más en contacto con ir a un museo, poder ver una exposición, conocer a un curador y que los haga ricos y famosos. Pero resulta que curiosamente todos estos artistas que se exilian en Estados Unidos o que se exilian en otros países, igual van a seguir trabajando con cosas que son referentes a su origen, que son referentes a su religión, a sus raíces, a su territorio, a sus costumbres. Entonces, digamos, siempre va a haber como, siempre en el arte va a existir algo y es algo que ustedes, digamos, van a tener que explorar y van a tener que vomitar cuando vayan a hacer su proyecto, cuando hagan alguna obra, van a tener que vomitar eso y por medio del arte ustedes van a expresar de alguna manera su subjetividad, sea relacionado con su trabajo, con su profesión, con su religión, con una experiencia de vida, con su territorio, con algo a lo que tengan afecto, con algo que les guste, con algún fetiche. Todo eso sale a relucir en el arte. Y eso es lo que nos pone a pensar entonces, o sea, que a pesar de que los artistas se llame como, se quiera llamar algo como arte latinoamericano, en todo caso hay como esa posibilidad de que no se pierda como esa esencia de cada artista, ¿no? Como un artista que ya tiene una formación, que ya tiene una historia de vida y pum, cae de paracaídas en otro territorio y decide ser artista o decide servir como artista, ¿sí? Y digamos, en cuanto al Caribe va a ser interesante eso, ¿no? La apropiación de objetos, de cerámicas, de vajillas. Y otra cosa interesante que digamos, hace el historiador aquí, Germán Rubiano, es que él va a dividir la zona, ¿no? Entonces va a dividir Centroamérica, la región andina y Brasil. Entonces, cuando él habla de la región andina, pero es que todo acaba siendo muy homogéneo, es que, digamos, hay unos términos, unas palabras que son interesantes para pensar, ¿no? Por ejemplo, él dice la palabra estilos individuales, ¿sí? Ustedes ya están viendo entonces que el arte no es hablar, digamos, vamos a hablar de los expresionistas, vamos a hablar de los cubistas, de los fauvistas. No, vamos a hablar ahora de estilos individuales. Y pues no es una crítica, pero sí es como una cosa que hay que tener en cuenta. Digamos, este libro ya existe, ya se hizo y sirve como referente o como punto de partida para profundizar sobre la obra de otros artistas. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si como artistas entonces o como investigadores del arte nosotros queremos también aportar algo, nosotros podemos entonces a partir de estos textos de historia del arte poder profundizar sobre algo, ¿no? Y es lo que yo quiero que también ustedes como que hagamos en el trabajo final, en el catálogo, que ustedes puedan tomar un artista o curar una exposición y profundizar e identificar algo en común, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Porque estos textos que generalmente se ven así como tan ambiciosos, ¿sí? Como arte en América Latina 1980-2000. Entonces, primero sería bueno, definamos una región, definamos un país, incluso definamos un departamento o una provincia o un estado. Y lo otro, la cronología, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿20 años? ¿40 años? Entonces, aunque esta obra es importante porque, digamos, nos da como todo ese panorama y en ese momento pues necesitamos como ubicarnos más o menos qué estaba pasando, es interesante que él hable de estos estilos individuales porque esto es lo que nos va a llevar a que actualmente y hoy en día yo creo que esto seguirá así de aquí para adelante, no creo que pues de pronto sí hay como arte digital, sí hay como unas técnicas, unas maneras, pero es que los artistas ya no se reúnen en un café, en un bar, en un billar, a hacer un manifiesto por el arte y a decir, sí, lo que tenemos son colectivos de artistas. Por ejemplo, estaba pensando ahorita en la colectiva, ¿no? Creo que ustedes las conocen a las chicas que son egresadas ahí de artes. Ellas hacen su trabajo desde el feminismo, desde las prácticas artísticas como mujeres, sí, y eso es interesante, pero si ustedes se dan cuenta, dentro del grupo, claro, existe algo que las une entre ellas, pero cuando ustedes ven la obra que tiene cada una de esas artistas, son completamente distantes. Pueden que unas dialoguen con otras, pero ustedes ven que cada artista tiene su lenguaje, tienen sus estilos individuales, ¿sí? Entonces no es como el cubismo que todos entonces desfragmentaban, ¿no? Como el fauvismo que todos pintaban como bestias, ¿no? Decían, no,
Cada artista, incluso si hay colectivos artísticos, pues va a conservar su estilo individual. Entonces, ahí es cuando él hace como una división por países, entonces también es interesante, digamos, hablar de lo rural y lo popular, que era lo que les mencionaba al inicio, las artes gráficas y el grabado. Si les interesa el grabado, si están interesados como en esa parte, yo tengo un libro muy interesante que es el grabado contestatario, de cómo sirvió como protesta en algún momento. Eso es muy interesante porque es que las artes gráficas pues permiten la difusión. Y así como la vez pasada hablábamos de eso, de que los artistas, de que los mexicanos hacían silografías y las podían vender a centavo, pues ellos también van a poder hacer eso. Ellos también vamos a seguir también con la serigrafía, vamos a seguir con las técnicas de las artes gráficas, pero ya, entonces ya con un tono más político. Y pues digamos que también se van a empezar a pensar muchos elementos de la naturaleza. Más adelante el investigador nos va a hablar sobre, digamos, artistas como, él menciona muchos artistas colombianos, tal vez porque es colombiano, pero digamos nos da el ejemplo de María Fernanda Cardoso, que ella es una artista, ahí salía la imagen en el texto, que hace, digamos, unas esculturas, unas coronas con sapos disecados, ¿no? Vamos a encontrar a Naida Ospina, que se va a apropiar de elementos de la cultura de masas con una técnica precolombina. Lo que va a hacer, digamos, va a ser un Mickey Mouse de piedra, como si fuera un tótem precolombino, un objeto de culto. Entonces, eso es lo que va a empezar a hacer esos artistas también, ¿no? Un neoconceptualismo, ¿no? Pero ese neoconceptualismo, ¿en qué consiste? Y esto sí es lo que nos vincula ya con los otros dos textos. Y es que los artistas van a empezar a cambiar los materiales, ¿sí? Ya no vamos a usar entonces la pintura, ni el dibujo, ni lo tradicional, sino que es en este momento del arte, más o menos, décadas 80 y 90, cuando la institución, ¿sí? Cuando digo la institución me refiero al museo, al curador, a la ESO, pero no solo la institución, también porque eso era algo que estaba pasando allá. Ahí está Joseph Beuys, que es un artista que hacía performance y que llevaba unas lonas y se metía por allá en la galería y duraba, creo que hacía un campamento allá. Bueno, todas estas formas de hacer arte también las vamos a ver acá, pero miren que pasa lo mismo, ¿no? Pasan después de que ya pasaron afuera. Entonces eso es súper curioso, ¿no? O sea, ¿por qué demonios tenemos que empezar siempre después? Pero es justamente por eso, porque la propia institución no ha querido entonces, digamos, valorar también lo que se hace de lo rural y de lo popular, ¿no? Y la ciudad, la polis, ¿sí? Digamos, la palabra ciudad significa civilización, pues ella se compone y a ella le llegan universidades, le llegan colegios y todo lo que nos llega para estudiar, como aquí no hemos estudiado, pues nos llega de afuera. Entonces esa validación del arte, de empezar a hacer cosas con lo natural y todo eso, comienza justamente por eso, ¿no? En Argentina había un instituto, que ahí lo menciona, el Instituto de Arte de Itela. Les recomiendo en YouTube un canal que se llama Canal Encuentro, y ese canal Encuentro trae un capítulo, creo, sobre el Instituto de Arte Di Tella. Es un instituto de arte argentino y ese instituto es muy chévere porque era como el que estaba más abierto a la experimentación. No sé si lo escribí bien. Era un instituto que permitía que los artistas y las artistas entonces pudieran hacer como experimentar en el arte, ¿sí? Actualmente, pues es un instituto que duró como hasta los 70, pero digamos que eso dejó ¿cómo es la palabra? Unas secuelas y una posibilidad de que en Argentina también se arriesgaran por ello, solo que bueno, también está la dictadura y que oprime todo y tampoco era tan fácil. Pero digamos, desde ese momento estaban como abiertos a esas posibilidades de entender el arte ya con otros materiales, y entonces eso sí va a pasar ya entonces en los 80s y 90s, que entonces, bueno, entendamos el arte, así como, digamos, se intentó hacer en los 60s con este instituto, entendamos el arte entonces también como algo que se puede hacer con otros materiales, como que no solamente hacer arte pintando o haciendo esculturas de bulto, sino que podemos usar otros materiales. Y así entonces
van a haber pensadores o van a haber como artistas y eso que van a empezar a pensar el arte, ya no es solo hacer el arte, sino pensar el arte, y van a empezar a decir cosas como que, por ejemplo, Eugenio Dittborn va a decir, dibujar es construir la realidad, destruyendo la fachada de la realidad. O sea, vamos a empezar a hacer arte, vamos a empezar a ser artista, pero nos vamos a quitar entonces de la cabeza esa idea de que tenemos que representar, ¿no? Entonces no estamos representando algo desde su plasticidad, desde su forma táctil, desde su materialidad, sino que la estamos representando desde cómo nosotros concebimos esa cosa, cómo nosotros estamos representando esa realidad. También va a haber posibilidad, entonces también un tema que no se había tocado, y es que hasta en los 80, 90 vamos a tener obras de arte homoeróticas con un contenido sexual, femeninas, ¿sí? Se va a abrir paso para que también se quite ese tabú en el arte, donde si aparecía un cuerpo femenino desnudo era porque lo estaban pintando y ella era la modelo, ¿sí? Eso es de ahí. Y no como una propuesta en la cual como que hiciese pensar sobre esas posiciones o que hiciese pensar el cuerpo como tal. Y en ese pensamiento del cuerpo es que también entonces empiezan a haber performances happenings donde ya el artista va a aparecer desnudo, desnuda, va a empezar a hacer sus movimientos por el espacio y todo lo demás. Y en ese sentido entonces también es interesante ver cómo nos llega aquí hasta los años 80. Hay una artista colombiana, María Teresa Incapié, creo que la no la menciona, pero es como la primera mujer que empieza a hacer performance aquí en Colombia. Y entonces ella llega a un centro comercial, hay un local vacío y entonces ella saca de una bolsa una plancha, un teléfono, un esmalte, un labial, ropa, unos zapatos, una pelota, bueno, y hace como un círculo, como una espiral con todos los objetos y después empieza a escribir cosas en el vidrio, en la vitrina, con labial. Entonces todo esto es interesante, ¿no? Porque es que ¿a quién se le iba a ocurrir que entonces ya no vamos a llevar al museo una pintura, sino que vamos a llevar es una performance que solamente va a durar ese tiempo y si acaso dejarán fotografías? Entonces, toda esa representación es interesante y también como modo de protesta en la medida de que también vamos a empezar a pensarnos. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a pensarnos también con pinturas y textos. No sé si ustedes recuerdan algo emblemático que hay, que es una pintura de José Antonio Caro, que es la palabra Colombia escrita con letras de Coca-Cola. Entonces también vamos a entender el arte desde el texto. Y eso es algo que van a hacer mucho los artistas brasileños con el arte concreto y con la poesía concreta. Digamos, se van a unir. Claro que esto en Brasil se da antes, no sea en los 80, se da un poquito antes. Ellos van a empezar, ustedes coloquen en YouTube poesía concreta y van a encontrar unos videos muy chéveres, digamos, de la palabra péndulo. Entonces sale muestra a ver si aquí puedo compartir mi pantalla. No, compartir. Ay, no. Toda la pantalla, listo. Tenemos aquí entonces, bueno, se traba un poquito, pero bueno. Entonces, esos artistas, es esta aquí, 5 poemas concretos, ellos van a empezar digamos, a jugar con la palabra, ¿no? Entonces van a empezar como, esto sería arte, sí, eso que ustedes están viendo. Es solamente jugar con la palabra, descomponer las palabras y empezar a pensar el arte no solo desde lo visual, sino también desde la literatura. Entonces, ellos llaman eso poesía concreta. Y es un límite muy difuso entre la experimentación en artes visuales y entre la literatura. Entonces, ¿cómo hacer literatura sin tener que escribir párrafos o poemas? Sino hacer literatura jugando con la propia letra y con con la propia plasticidad que me puede ofrecer una palabra. Entonces, esto del arte concreto, dejar de compartir. Ya volví. Esto del arte concreto va a ser interesante porque va también a permitir que los artistas entonces puedan también meter texto en sus obras. No sé si tienen la obra de Bárbara Kluger.
voy a escribirles aquí para que después la vean. Es un artista que creo que se escribe así. Es un artista que también va a meter mucho texto en sus obras. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en el arte de la América Latina en los 80s, 90s, en la época que estamos tratando, ¿no? Y también como pues buscando como a partir de eso llevar también un mensaje político, ¿no? Un mensaje que vaya en contra de una identidad, un mensaje que va en contra de esa construcción del Estado, una obra que se vuelve proselitista, ¿no? Entonces el texto dentro de la obra de arte va a tomar un papel muy, no panfletario, pero sí que va a hacer reflexionar mucho sobre ello. Y pues ya Germán Rubiano nos dice al final del texto que resulta imposible acuñar una definición para caracterizar el arte de América Latina y por eso es lo importante hablar como de individualidades, no, estilos individuales y también de pensar entonces en lenguajes artísticos, ¿sí? Más allá de como de guetos o personas del arte que se vayan entonces a juntar y crear un movimiento, sí, actúan como colectivo, pero si acaso, entonces cada quien con su respectivo lenguaje, ¿sí? No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, una pregunta, algo. ¿Nadie alza la mano? Hola. Bueno, listo. Muy bien. Sé que siento que me ignoran si no hablan. Bueno, continuemos. Entonces, ya igual los otros dos textos son más cortos. El de Ana Longoni y el de Gerardo Mosquera. Son más textos, no sé si, bueno, filosofía es pensar, ¿no? Filosofía es cuestionar todo. Pero digamos, son textos que nos dejan pensar entonces, bueno, una vez que entendemos toda la década de todo el siglo XX del arte latinoamericano, ¿no? Que bueno, entendimos esta parte del arte latinoamericano con Marta Traba, ¿no? Y con Germán Rubiano. Y casi que los dos libros son de la misma editora, creo que lo hicieron los Estados Americanos de la OEA. Entonces, digamos, son dos libros que nos muestran una cara de la historia del arte, ¿ok? Y eso, por favor, tenganlo presente, ¿sí? Hay más textos, hay más posibilidades, hay más artistas, hay más metodologías, pero digamos que estos dos textos me parecieron a mí adecuados porque considero que contienen un lenguaje interesante para leer, o sea, es muy fluido, es posible. Y por otro lado, pues Marta Traba, la figura del arte que ustedes la tienen que tener presente mínimo desde 1950 hasta 1980, todo el arte colombiano, todo el que fuera artista era porque Marta Traba lo reconocía. Y también este señor Germán Rubiano y Gil Tobar, pues ellos van a ser como unos artistas, unos historiadores que se van a encargar de hacer la historia del arte colombiano, por lo menos hasta 1990, 2000. Ya después se va a diversificar y van a aparecer más historiadores del arte e incluso van a aparecer muchos artistas que también van a escribir sobre arte. Entonces, Ana Longoni nos empieza su texto de otros inicios del conceptualismo con un texto interesante, con una palabra interesante que es lo angloamericano, ¿sí? ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Alguien me puede decir angloamericano? ¿Qué puede ser? ¿Han escuchado esa palabra? Nadie escribe. Recuerden que América, nuestro continente, puede estar dividida en dos partes. América anglosajona y América latina. Anglo, entonces vendría de inglés. Entonces, anglosajona es la América que habla inglés. Y América Latina, de México para abajo, seríamos nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los artistas de aquí ya estaban cansados para la época, para los 80s, 90s, ya estaban cansados de tener que ser definidos como artistas, bueno, nos están definiendo desde allá, ¿no? O sea, ellos escogen quiénes son los artistas que van a ir a Estados Unidos a exponer. Entonces ahí como que ya empiezan a haber choques. Entonces, ¿qué ocurre?
cuando empezamos a pensar, entonces ella empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es el arte conceptual? O sea, no sé, a ver, yo sí, aquí sí quiero escucharlos, no sé, en esa materia que eran de posmodernidad y modernidad, alguien podría decirme como, ¿qué es eso del arte conceptual? ¿De qué manera se puede entender? ¿Nadie alza la mano? Bueno, yo vería, hay una página que hace sorteos y es muy interesante y la uso mucho con mis otros estudiantes. Entonces lo que hace es sortear y la persona que quede primera es la que tiene que hablar. ¿Listo? Así que estén preparados. Bueno, creo que están todos, ¿no? No sé si faltó alguien. Yo veo aquí 15 personas online, incluido yo, o sea, 14. ¿Sí? ¿Quién activó por ahí? ¿Quién es? Bueno. mm, bueno, ese es el problema de la virtualidad y la importancia del foro de discusión. En fin, entonces, eso es lo conceptual que es no hacer arte con el objeto, pero no va a implicar eso necesariamente. Lo de cargar de significado a algo. ¿Sí será como darle significado a algo? ¿Qué piensan? Lo que dice su compañero, ¿quién habló? A las que usted no, a ver. ¿Quién habló ahorita? Yo, Manuel. Ah, Manuel. Ponerle significado a una obra podría ser, ¿creen que esa puede ser la definición? Tal vez sustentarlo más bien. Sustentarlo, sustentar el arte. ¿Y ustedes creen que para que una obra de arte pueda ser bueno, hay que sustentarla conceptualmente? No, Bueno, eso va a depender mucho de la institución, ¿no? Pues acá en la Eh, U sí nos preparan como para eso. pues que es que eso no es arte conceptual. O sea, bueno, sí y no. O sea, es que una cosa es que la obra nos haga pensar sobre algo y otra cosa es lo que es el conceptualismo o el arte conceptual. Porque es que el arte conceptual va a ir en contra del arte. Y ustedes cuando hacen algo y le ponen un concepto, no están yendo en contra del arte. Le están poniendo un significado a su trabajo, ¿cierto? Sería como darle significado a algunos objetos como ahora que no son tradicionalmente considerados como arte. Exactly. Es más bien esto. Duchamp. Duchamp, por ejemplo. Eh, Pero Pinky, apaga el micrófono. ay, Duchamp sí, pero lo que pasa es que cuando Duchamp hizo su orinal, él no sabía que eso era arte conceptual y nadie sabía que eso existía. Y eso la gente lo fue a llamar y a identificar después como conceptual, ya tiempo después, ¿sí? Entonces, digamos, en la universidad cuando ustedes presentan una obra y a ustedes les toca hacer un texto, un informe, aquí como dice la compañera, eh, como qué significa el arte, como qué significa el concepto de la pieza de arte, pues eso es más que todo un proceso que se llama poética del arte. ¿Qué es la poética del arte? Es escribir sobre el arte, ¿sí? Es decir, mi obra se basa en esto, ¿sí? Pero ustedes no pueden decir significa esto, porque la lectura que cada quien va a hacer sobre las obras de arte va a ser siempre subjetivo. Y esa lectura entonces se no puede obligar a nadie, digamos, y eso es algo, una cosa que ocurre mucho y es que alguien dice, no, es que yo quise hablar sobre la violencia y quiero que la gente reflexione y ya no vuelva a golpear a la gente. Tú no puedes lograr eso con el arte. Tú lo que logras es que la gente reflexione sobre algo, pero todas esas reflexiones tienen que ser múltiples.
Lo que se hace en un proceso artístico, cuando uno crea, digamos, cuando uno hace una pintura, cuando uno hace un dibujo, lo que uno hace es demostrar, por así decirlo, que usted tuvo un proceso de investigación, que usted se leyó un libro, que usted buscó qué significaba lo rojo, lo blanco, lo negro, lo verde, que usted buscó para qué servía un material, que usted abordó un tema, investigó sobre, no sé, el maltrato animal. Eso es la poética del arte, ¿sí? Eso es escrita poética, escritura poética. El momento en que usted llega y escribe sobre su obra, y usted cuenta su proceso, usted cuenta su experiencia. Pero eso no sería exactamente decir que es arte conceptual. Y es lo que dijo alguien por ahí, en esos iconos que tengo ahí, y es lo que justamente dijo alguien por ahí, y es que el arte, en ese sentido, lo que nos va a proporcionar ese arte conceptual es que yo lleve algo que no está dentro del universo de las artes, digamos mi celular. Entonces yo voy a poner mi celular y le voy a decir, bueno, esto es arte porque está representando el consumo. Esto es arte porque puede representar, no sé, la explotación en África para producir un gramo de oro. ¿Sí? Manuel. O sea que usted decía que en el arte, pues como que uno no puede definir qué va a entender la gente, pero en el arte conceptual sí uno lo está definiendo. O sea, Claro, porque en el tiene arte, el espectador tiene que tener un preconocimiento. exacto, tiene que tener un presaber, un prejuicio, un preconcepto, un preconocimiento. Pero lo que pasa es que el arte conceptual se va a ayudar mucho del texto, ¿sí? Cuando uno llega a una exposición, ustedes ven que hay fichas de exposición, ¿cierto? Y si ustedes leen el título, entienden mejor la obra. Ahí sí podríamos hablar de concepto, ¿sí? Entonces, claro, digamos, si uno llega, yo coloco el celular y coloco aquí entonces, digamos, esclavitud, el título de la obra, ya la gente va, esa palabra esclavitud es la que va a motivar, la que va a servir de elemento provocador para pensar en otras cosas a partir de un objeto que simplemente puse, ¿sí? ¿Qué dice Dana? No se puede controlar el conocimiento que tiene el espectador. No, uno no puede controlar el conocimiento y eso es lo que sí puede pasar. Entonces, si alguien llega, ve el celular y no sabe qué significa la palabra esclavitud, pues va a pasar derecho. No sabe. Pero algo que pueden hacer, que empiezan a hacer los conceptualistas, justamente, que es lo que señala Ana Longoni, es que ellos empiezan, digamos, en Estados Unidos, el arte conceptual empezó a criticar la institución. ¿Qué significa criticar la institución? A decirle, mire, museo, yo estoy haciendo arte y no estoy exponiendo dentro del museo, pero igual es arte. No le estoy haciendo caso a los críticos ni a los historiadores del arte, pero igual sigo haciendo mi arte. Que fue, por ejemplo, lo que, digamos, bueno, mucho más atrás, Basquiat, que pintaba sobre cartones. O sea, él se estaba oponiendo a la institución, ¿sí? Basquiat se estaba oponiendo a la institución en los años 80 porque él en los años 60 porque él no estaba pintando sobre un lienzo, estaba pintando sobre cartones que encontraba en la calle, porque era pobre, era negro, no tenía plata, ¿sí? Pero él pudo hacer un arte, y miren que lo que él hace es figurativo, que iba en contra de la institución, en contra de lo que era arte. Lo que va a pasar aquí en América Latina es que en América Latina vamos a irnos contra la sociedad. No nos interesa la institución museo, la institución curador, nos interesa cómo a partir del arte aquí empezamos a criticar a la sociedad, cómo a partir del arte empezamos a hacer una crítica social, ¿sí? Entonces, por eso es que se empieza a hacer como con recorridos, la gente entonces empieza a recorrer un museo, a performar, a hacer happenings, a tener poesía visual, que es lo que les mostré de lo concreto. Y hay otra cosa muy importante y es que cuando este arte empieza a ser así, el arte entonces también se va en contra de la metrópoli. Y son dos conceptos que hay que tener muy en cuenta y es el concepto de centro y periferia. Si bien aquí en Bucaramanga nosotros estamos en una carrera de artes, ¿sí? La idea de tener que estudiar artes para ser artistas, pues es una idea europea, ¿no? De tener que ir a una universidad, formarse, tener el cartón de artista,
Y bueno, entonces las primeras escuelas de arte en Bogotá y después ya en el año 2004, 2000 se funda la Escuela de Artes aquí en la UIS. Pero todo eso siguiendo como esa orden de centro-periferia. ¿A qué me refiero? El centro es Bogotá, en Bogotá sucede todo y todo lo que sucede en Bogotá y quien llega a Bogotá y se va entonces para la periferia, periferia llámese Bucaramanga, llámese Cúcuta, llámese Arauca, llámese Popayán, Quito, sí, la periferia. Entonces todo lo que nos llega del centro es una réplica, todo lo que nos llega a la periferia es una réplica del centro, ¿sí? Entonces estas réplicas van a llegar y contra eso es lo que van a decir los artistas, o sea, ¿por qué tenemos entonces que pensar en eso? Y eso son muchas implicaciones políticas y económicas. Y es algo que ustedes ven, por ejemplo, en el cotidiano, y eso se ve en el arte. Entonces, digamos, hace cuánto, bueno, es que bueno, no sé todos ustedes, pero en mi caso yo me acuerdo cuando aquí llegó el primer McDonald's a la Florida, había que hacer cola para entrar, ¿sí? Y ya desde hace mucho tiempo Bogotá tenía su McDonald's, pero aquí entonces llegó el McDonald's y la gente haciendo fila para entrar, y ya ahorita pues tenemos más. Bueno, no sé, el de San Pío, en el Cacique, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto llega del centro a la periferia, nosotros entonces lo adaptamos como queriendo ser iguales al centro en lugar de proponer algo desde aquí. Y eso fue lo que pasó en algunos lugares, ¿sí? Eso fue lo que pasó en algunos lugares. O sea, vamos en contra de la metrópoli. Además, ¿por qué? Porque así como hay artistas latinos exiliados en Estados Unidos que empiezan a hacer su obra desde allá, hay muchos artistas que siendo de aquí, de Bucaramanga, siendo de Barranquilla, siendo de otras ciudades, se van a Bogotá y empiezan a hacer su obra allá y después también regresan, ¿no? Con sus propuestas, pero entonces son artistas que también, digamos, van a pensar el arte ya de otra manera, digamos, se van a permear de eso, y entonces justamente lo que hace el conceptualismo es a partir de obras de arte que no son hechas porque ellos van a ir, no necesariamente, pero ellos van a ir contra el objeto, o sea, lo que ellos quieren es que uno no haga arte, yo no, mi obra conceptual con una pintura, no, lo que ellos quieren es que uno le dé el concepto o la calidad de arte a otros objetos, pero que al mismo tiempo sea una crítica a la sociedad, ¿no? Apropiándose también, ¿no? Eso no implica que se haya eliminado la creación, el proceso creativo, no. Lo que implica es que también entonces se muestre como una resistencia a lo homogéneo, ¿no? O sea, como que, hey, pero entonces que el arte es solo la escultura de Bolívar y eso, no, o sea, ¿cómo me opongo a eso? ¿Cómo hay una resistencia? Entonces, haciendo ese tipo de propuestas, ¿sí? Que más que todo se van a enmarcar, digamos, esta obra que les digo de Colombia escrito con letras de Coca-Cola, eso es conceptual, en el sentido de que se está burlando de la sociedad, se está burlando del Estado, se está burlando de un país que digamos, donde todo el mundo consume Coca-Cola y que tal vez, pues entonces Colombia, escrito en Coca-Cola, va a indicar que también se vuelve una marca, pero es como ahí como ese juego, ¿no? Entre las letras, entre el color, y nos pones a pensar realmente, a pensar ese acto. Entonces existen también algo importante y es lo que les digo, entonces hay mucho intercambio cultural. Cuando me refiero a intercambio, entonces eso de que los artistas van y vienen, y algo que tenemos que tener en cuenta más en esta época, y es algo que menciona el texto de Gerardo Mosquera más adelante, es esa cuestión de que tenemos internet y entonces ya lo vemos todo. O sea, ya nosotros lo vemos todo. Ya si un artista en China, bueno, no, mentira, China no, pensemos otro país. Si un artista en Kazajistán hizo una obra, uno se mete por internet, le mira el Instagram y uno dice, oiga, chévere lo que están haciendo. Entonces esos intercambios ahora son posibles, antes no. O sea, hoy en día nos llega eso más inmediato, ¿sí? Nos llega por la pantalla y no hay que esperar como en los 60, 50 a que se hiciera un viaje en barco, a que se fuera en avión. Bueno, los vuelos transatlánticos, les decía, facilitaron mucho ese intercambio, pero ahora todo nos llega al momento. Entonces todo eso activa y todo eso entonces hace que el arte entonces comience a tener esa mutación, a que esas cosas no materiales también puedan ser entendidas como arte,
a que la intervención y la apropiación de los objetos entonces comiencen a ser también, la apropiación de los objetos comiencen a ser leídos como una propuesta artística, teniendo presente eso, que el proceso en Estados Unidos de lo de arte conceptual fue otra cosa y que aquí en América Latina se dio fue con el único fin de criticar a la misma sociedad, a la propia sociedad de consumo. En Estados Unidos lo que se hacía era criticar el sistema del arte. Aquí se hizo fue criticar por medio de estas expresiones el consumo, ¿no? Las masas. Llegar a incomodar, llegar a intervenir el espacio, ¿sí? A pensar en nuevas visiones del cotidiano, o sea, esas nuevas formas de ver el mundo, de ver lo cotidiano, de que se posibilite entender el universo a partir de colocarle, es como si llegara una hada madrina con una varita mágica y entonces empezar a darle a cada objeto que uno ve y que uno transforma, entonces le empezaba a dar como un nombre, ¿sí? Como, bueno, tú vas a hacer esclavitud, tú vas a hacer progreso, tú vas a hacer explotación, aquí está mi obra, ¿sí? O también por medio del performance. Esto, digamos que hoy en día, no sé si ustedes vieron en internet, en Facebook, creo que fue más que todo en las redes sociales, creo que fue este artista, se me escapa el nombre, Piero Manzoni, no recuerdo el nombre del artista, que pegó una banana con una cinta pegada, con una cinta a la pared, una cinta gris y pegó un banano y dijo que costaba como que $5,000. Bueno, eso no es arte conceptual. No, eso O ya sea, se lo catalogan como amparte. no, eso lo cataloga es esto Antonio Villarreal. Así es que se llama él. El blogger este de. Bueno, pues que amparte, es que, Dios mía, es que es muy, muy complicado esto de amparte. Pero, pues eso no sé si se llamaría amparte, sino que eso es más bien como, digamos que sí fue una protesta contra el sistema del arte, pero es que es una protesta que ya estamos en el 2020, perdón, o no sé si eso fue el año pasado. Bueno, ya estamos en el 2020 y pues eso ya no nos sorprende, ¿sí? Pero es que sí, podría llamarse amparte, pero ya no nos sorprende, ya no está, ya no es 1980, ¿sí? Ya no es 1990. Y entonces eso es algo que tenemos que pensar, ¿sí? Porque es que el hecho de querer meter esas cosas en el 2020, cuando ya lo hemos visto todo, cuando ya sabemos de arte y todo lo demás, pues nos va a parecer chistoso. Pero hay que tener muy en cuenta en qué momento aparecen las cosas. Y si no podemos viajar en el tiempo, si no podemos irnos atrás, ¿sí? Si no podemos viajar en el tiempo, si no nos podemos ir atrás, sí podemos movernos despacio. Y tal vez esa banana hubiese servido mejor si él se hubiese hecho un performance o si él hubiese hecho otra cosa, pero allá lo que estaba vendiendo era el nombre. Entonces, esa disolución del objeto artístico en ese momento, en el siglo XX, no ahorita lo que pasó, no estamos hablando del 2020, no es lo mismo, entonces digamos, no es decir que porque coloqué el banano y no está pintado, sino que es el banano, es arte conceptual, no. Es desmaterializar las cosas, sí, es decir, bueno, vamos a acabar con la pintura, pero como lo coloco ahí dentro de ese contexto y cómo entonces empieza a hacer conceptualismo porque, bueno, está en un momento determinado y porque empieza a generar una narrativa, ¿sí? Lo que quería cuestionar el artista tal vez era por qué una obra de él podía costar $5,000. No, pero o sea, realmente, ¿qué me está diciendo la banana? ¿Sí? No sabíamos el título, cómo se llamaba, y no sabíamos cómo eso nos podía hacer pensar. Y lo otro es que de todas maneras, ese arte conceptual no implicó obligatoriamente deshacerse de decir que cualquier cosa es arte, no. Esa manera del arte, ¿sí? También tiene mucho que ver con la forma en que nosotros
podemos tomar todos esos elementos y a partir de esos elementos también hacer una composición, ¿sí? A partir de esos elementos también hacer una posibilidad de que todos esos objetos separados, destruidos, apropiados, formen otro objeto y que a partir de ese objeto entonces también se hable de ello. De ir contra el Estado o la sociedad. Entonces, digamos que esa crítica al sistema artístico entonces va a ser muy interesante porque pues ahí dice, señala ella, ¿no? Simón Marchand, no renunciar a la materialidad de la obra, ni al significado, ni a los contenidos, ¿sí? O sea, no estamos simplemente diciendo, no, entonces el arte no existe, entonces imaginémoslo, hagamos un holograma, no, sino es como analizar esas fronteras del arte, ¿no? Como pensar, bueno, ¿en qué momento una pintura puede también dejar de ser una pintura o en qué momento entonces una simple silla de un colegio puede llegar a ser arte? A partir de los significados que se le da, pero también a partir de cómo los vamos a poner en el espacio artístico, ¿sí? También es todo eso. Entonces, básicamente, digamos, el texto de ella nos hace pensar en eso, en cómo, digamos, en el caso del arte latinoamericano, este conceptualismo tuvo que ver más con lo social, tuvo que ver más con la sociedad y tuvo propuestas artísticas que entonces criticaban esa misma, el mismo estado, el mismo país, se cuestionaba sobre su lugar en el mundo de muchas cosas, pero de todas maneras buscaban estar en los espacios del arte, digamos, de todas maneras no renunciaron a estar en un museo, no renunciaron a estar en una bienal, no renunciaron a estar en un salón de arte, no, ellos sí querían estar ahí también. En cambio, los de Estados Unidos, ellos sí no, ellos sí lo que hicieron fue justamente destruir esa institución, pero pues también como dentro de todas las posibilidades. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, discusión? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con lo que digo? ¿Nadie? ¿Van a seguir haciendo arte conceptual? ¿No? Pues, profe, ya pues un poquito como fuera el tema, pero que se tocó el tema de lo de la banana. Yo he investigado qué significan los gritos esos que pega Yoko Ono, pero no le encuentro como lo que ella quería decir en esa ¿Los obra qué? de performance. ¿Los qué? ¿Los Yoko Ono? Sí, los gritos esos que pega. Pues que ya está haciendo performance, ¿no? Y pues el grito de ella, pues es que tampoco lo tienes que entender, o sea, uno no está obligado a entender el arte. Si uno no entendió una obra, pues no la entendió y ya. Y eso no es malo, ¿sí? Simplemente de pronto no estamos inseridos y insertados, inmersos en el momento artístico de ella, ¿sí? Porque ella hace sus obras en Estados Unidos y todo lo demás, ¿cierto? Digamos, digamos, yo soy un artista aquí de Bucaramanga y yo voy a un museo en Estados Unidos, o sea, al MoMA, Museum of Modern Art of New York. Si yo llego allá y coloco a todo el mundo a comer hormigas culonas, pues la gente se va como a sorprender, como que qué hace este repartiéndonos hormigas, ¿cierto? Pero si yo reparto las hormigas aquí en el Bucarica, la gente va a decir, ay, qué rico, hormigas culonas. No, a mí no me gustan las hormigas culonas. ¿Ves? La lectura va a ser diferente. Entonces, entender el grito de Yoko Ono o entender otras obras también va a depender mucho de eso, que geográficamente nosotros también estamos como condicionados por eso, ¿no? Y es un atlas geográfico, es un geoarte, lo entendemos también dependiendo del territorio en que estemos. Y pues lo que hacía Yoko Ono en ese entonces con sus gritos y todo lo demás, pues, era algo muy simple y era o sea, si me pongo a conectar lo que leímos y lo que he sabido sobre, digamos, estos artistas, sobre Yoko Ono, no es que yo haya estudiado mucho, pero lo que uno puede pensar es que ella se va a parar en el museo, en un lugar que de alguna manera es un lugar sagrado, un lugar silencioso, donde la gente va a hablar, va a mirar una obra, va a contemplar un cuadro, va a tener cierta paz y ella lo que hace entonces sería simplemente irrumpir y romper con esa tranquilidad o con ese cotidiano del museo, ¿sí?
y simplemente pues a empezar a empezar a gritar porque va a empezar a decir, no, el museo no tiene que ser quieto, ¿no? Esa sería como la interpretación que yo le daría, ¿no? Y pues habría que leer más sobre esa intervención que ella hace, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú de ella como artista? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, sí, o sea, ella pega sus gritos, es en una exposición. O sea, si ella se pone a gritar en la calle, van a creer que está loca, ¿sí? Pero ella lo hace en momentos artísticos. Ella se pone a gritar es si está en una exposición o en un concierto, creo. Pero ella no se va a poner a gritar en la calle, ¿sí? Porque pues van a pensar que está loca. En cambio, cuando está en el museo, por estar en el museo, el espacio es lo que a ella le va a determinar eso. Y va a hacer entonces que también sea considerado arte. Bueno, ya para el último texto que tenemos, y ya como para ir como cerrando, recuerden que después de esto, sus compañeras habían hecho por ahí, bueno, tienen la exposición de Estereotopías que era pendiente para hoy, entonces por favor vean esos videos, espero que les esté gustando como ese texto, esos textos, que es como exactamente eso, ¿no? También son como mirada global del arte latinoamericano, pero también pensadas desde una propia exposición. Entonces, Gerardo Mosquera va a hacer un texto que se llama Contra el arte latinoamericano. Gerardo Mosquera es un crítico de arte, un curador cubano. Él estuvo una vez en Bucaramanga, no sé por qué vino acá, alguien lo trajo, pero hizo una conferencia en el instituto, ahí en la biblioteca Turbay. No fue mucha gente, pero también es porque no se conocía mucho. Entonces Gerardo Mosquera va a ser un curador y él, la verdad, en ese texto me siento muy identificado porque él va a decir varias cosas que lo van a poner a uno a pensar y a derrumbar varias cosas. Es que, ¿a cuáles preguntas? ¿A cuáles preguntas, Isabela? De otra asignatura, profesor. ¿De qué práctica? No, no, profe, otro por allá esta mañana en psicoanálisis. Si no hubiera sido por ese texto, hubiera sido mucho más difícil poder responder esas preguntas. Pero ¿ves psicoanálisis? Pero lo del arte moderno en el siglo XX, como lo de Sigmund Freud y lo de la paradoja del arte y todo eso. Pues de eso trataba el texto. Mm, bueno, pues chévere que se hayan conectado. Pues sí, porque es que él empieza diciendo algo, y, o sea, y Gerardo Mosquera empieza a hablar de una vez y dice, bueno, parémonos aquí en el año, él escribió eso como en el 2010, no recuerdo bien, bueno, pero él dijo, estamos ya mediados por un mundo electrónico, un mundo cibernético, y ya la media, ya todo eso, todas esas pantallas y todo lo demás nos tiene globalizados. Pero hay que ser conscientes de algo, ¿no? Que esta globalización no llega para todos ni para todas. O sea, ahorita hay mucha gente que tiene problemas de conectividad y todo lo demás, porque pues tampoco es que el Internet sea gratis, ¿no? También es como un privilegio. Pero entonces él habla de una expansión geométrica del arte, ¿sí? Y es como el arte entonces se replica, como entonces el arte ya puede viajar, como el arte ya, si tú publicas en Facebook, en Instagram, en tu obra de arte, como eso ya alguien lo toma, lo captura, le damos compartir y todo lo demás. Entonces también entender esa expansión geométrica del arte y como el arte, y él nos pone a pensar entonces, ¿hablamos de arte latinoamericano o ya el arte es internacional? No sé, alguien me quisiera responder esa pregunta antes, para continuar. O sea, ¿ustedes creen que sí, efectivamente, o sea, podemos hablar de arte latinoamericano ya ahorita, después de haber leído todos los textos que ya les puse? ¿Podemos hablar de arte latinoamericano o podemos hablar de un arte ya internacional donde todos estamos como en el mismo borde, en la misma orilla? Yo creo que ahora no hay límites para nada. Uh-huh. Estamos conectados
con todo el mundo. Es decir, un virus por allá de una provincia lejana llegó hasta acá, imagínense. Entonces ya no hay fronteras prácticamente. No hay fronteras, pero bueno, sí o sea, las fronteras sí, no hay fronteras, pero a veces existen, ¿no? Digamos, pero no hay fronteras digamos que no hay fronteras para los que no somos seres humanos. Para los seres humanos hay fronteras, pero para un virus, para una obra, no las hay, ¿sí? Y pensar en lo del virus y todo eso y cómo él viajó y bueno, se demoró en llegar, ¿no? Porque eso está desde finales de diciembre, ¿no? Entonces, es como pensar eso, ¿no? O sea, como eso es cierto porque es que además nosotros ya sabíamos que el virus estaba por allá surgiendo, estaba por allá incubando en China, acá no nos preparamos, pensamos que esto no iba a llegar, que iba a ser como el H1N1, que al final se acabó, ¿sí? Pero ahora sí nos tocó. Entonces, efectivamente, tal vez no hay fronteras, estamos enterados, pero digamos como artistas, yo sí pienso que en muchos casos, cuando uno ve exposiciones de arte, aquí en Bucaramanga, uno sí siente que ciertas propuestas están vinculadas con la tierra, con lo regional, con lo que sucede aquí. ¿No les parece? Pues sí, el ejemplo que usted ponía de las hormigas culonas, por ejemplo. O sea, sí hay como una especie de frontera mental, las personas. Para mí es fácil leer algún tipo de arte, pero otro no. Y pues de pronto esa es la frontera. Sí, ¿no? Y es un límite muy difuso, es un límite, una línea muy finita, ¿sí? No existe, pero está. Pues yo creo que un arte bien hecho se vuelve universal. O sea, digamos, en literatura, por ejemplo, si un libro llega a ser universal es porque es un libro bien hecho. Si un libro Entonces, llega a ser traducido, ¿no? Mediado por la traducción. pues no, digamos, no, ni siquiera, no necesita mediarse mediante traducciones ni estudios. Si una obra toca un tema universal y lo trata Mm, bien, entonces es una obra que está bien hecha. Por ejemplo, si habla del amor y lo aborda de una manera en que ese mismo sentimiento lo puedo llevar a la Conchinchina, entonces es porque es una obra que ya hace parte de la humanidad, ya trasciende a su espacio y tiempo. sí, 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 sí. Es un tema universal y es un tema, digamos, que permea a todo el mundo, ¿no? Dice Sergio, porque el arte se impregna en la cotidianidad del artista también, completamente. O sea, todo lo que nosotros hagamos lo hace. Pero incluso si esa persona escribió sobre el amor, es porque tuvo que tener una tusa o es porque tuvo que vivir una experiencia amorosa muy fuerte o la vivió de alguien, pero de todas formas es producto de su cotidianidad. Profe, Eh, una cosa, esto también yo opino que, o sea, pueden haber artistas muy buenos en, no sé, escritura, artes plásticas, que pueden trabajar muy, muy bien, pero si no logran conseguir fama, puede que queden también ahí, porque creo que en esto también la fama es extremadamente importante y mucha gente hace cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo puede tener tantas, si nos vamos a las redes, tantas likes y esa es tanto no es seguidor. nada, la fama, entonces también pueden haber artistas muy, muy buenos, pero en el momento en lo que estamos, a veces la fama es la única que sirve. Pues a ver, vamos contigo, después con lo que escribió Dana y ahorita con lo que escribió Sergio. Pues sí, pero es que no es solo la fama. O sea, ahorita en las redes sociales funcionan dos cosas, el algoritmo. Y si tú tienes, o sea, yo una vez llegué en Instagram con un dibujo a 1200 likes, o sea, yo me sentí en el cielo, ¿sí? Pero ya después de eso no tuve, no, el resto de dibujos no tenían la misma impacto. Pero es que eso se llama el algoritmo de Instagram y eso es algo muy real. Eso es algo muy, muy, muy real. Es muy real. Eh, entonces, bueno, pero digamos también la fama
es porque uno tiene contactos, y si uno tiene contactos, si uno es de una familia que tiene contactos, que tiene un negocio, una familia política, incluso dicen que Botero se hizo famoso porque el tío tenía una galería y empezó a venderle los cuadros y empezó a decir que era lo último y no sé qué, y engañaron a la gente y pum, subió. Es más que todo de contactos, o sea, mira, si nosotros creemos que en el arte nos hacemos famosos por buenos, antes era más fácil hacerse famoso por buenos, porque eran menos artistas y el mundo era otro. Pero hoy en día creo que no hay arte malo ni arte bueno, simplemente arte que se sabe vender, pienso Sí, yo. profe, yo Y que más puede ser bien era más universal. o sea, lo que quería más dar a entender es eso. O sea, si no se tienen buenos contactos en estos momentos, pues no creo que todo el mundo pueda surgir independientemente de qué tan buena pueda ser lo que estés realizando, ¿sí? Incluso hay gente que es muy buena vendiendo y todo lo demás y ni siquiera estudió artes. Pero uno tiene la conciencia limpia de que uno hace algo, porque es que lo que dice Valero es que el amor puede ser un tema universal y se puede vender y todo lo demás, pero tú estás hablando del amor porque es algo que va a entrar fácil o porque es algo que te tocó hacer, pero no es de lo que te gustaría realmente hablar. Y es que eso también entra. O sea, uno como artista está haciendo lo que uno quiere o uno como artista empieza a hacer algo universal para que guste y para que se venda más fácil. Esa es la otra vía, ¿no? O sea, la otra vía puede ser esa, bueno, el algoritmo de Instagram, los contactos o hacer algo universal que se vende fácil. Porque entre menos cuestione, más fácil se ven. Digamos, esos gatos horrorosos de Romero Brito, no sé si los han visto. Romero Brito es artista brasilero horroroso. Bueno, no, yo no debería decir eso, pero no importa. Pero a mí no me importa eso porque él vende demasiado. Y si yo pudiera tener una fórmula así para poder vender a todas las cantidades que él vende, pues espectacular, tengo plata, ¿sí? Pero él está haciendo algo universal que no le atañe a su cotidianidad y que de todas maneras, quién sabe cómo es la conciencia de él, ¿sí? Voy a leer aquí los comentarios de mis seguidores. Sí, bueno, el arte se impregna en la cotidianidad del artista y es particular y claro, cada región va definiendo sus particularidades y dice Dana que si el tema es específico, no, es cierto, digamos que los temas universales o las representaciones universales van a tener más repercusión, pero también tiene que ver si es bien hecho o no, ¿no? O que al menos guste, ¿no? Y también tiene mucho que ver en qué tanto un artista sea tan disciplinado para andar produciendo obra y tenerles un producto a sus seguidores todos los días. Eso es otra cosa interesante. Pero mira, lo que dice Sergio interesante, al amor aplican las costumbres y eso es muy cierto. O sea, dependiendo de cómo se escriba el amor, la historia de amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, leída por allá en la Conchinchina, donde tal vez no hubo un brote de cólera y donde no se veía en el Magdalena Medio, pues va a tener otra lectura. El tema es universal, el amor, pero cuando se habla del amor en esa novela, se está hablando del amor en un tiempo, en una geografía y bajo ciertas condiciones. Y eso también es importante pensarlos. Listo. Entre mejor el marchante, más ventas para el artista, sí. Si todos nosotros tuviéramos vendedores de arte, sería maravilloso, pero pues no hemos dimensionado eso. Bueno, hay que tener conocimiento de hacer el público del arte. La publicidad de Coca-Cola es malísima, pero pues ya conocemos la Coca-Cola. Eso sí es cierto. Y nadie va a dejar de tomar Coca-Cola, así sea el anuncio más estúpido. Por ahí alguien alzó la mano. Profe, que lo que decía usted bueno, Gabriel García Márquez en la Conchinchina, precisamente a él le hicieron un monumento en China, Sí. le hicieron una estatua de un busto a él en China. Ay, Dios mío. Y aquí en Colombia no. Ojalá, oiga, sí, ojalá sea una Pero es señal de que, que nos van a enviar vacunas rápido. pero es que, digamos, independientemente del tiempo y los contextos, la obra fue tan buena que se entendió. O sea, el sentimiento de base, el tema de base se entendió, así como, por ejemplo, nosotros
vemos una película coreana como Parásito y la entendemos acá, porque Sí. toca cosas de nuestra realidad que es muy similar y va a ser similar también de aquí a 100 años o hace 500 años tal vez había una estructura social que también tenía como esos problemas que se ven en esa película. Entonces digamos que a eso me refiero, a la trascendencia de tomar un tema y hacerlo universal en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Sí, digamos que ella tiene que ver más con la estructura social, ¿no? Con cómo estamos construidos como sociedad de manera universal. Igual, pues sí, igual hoy en día estamos globalizados, pero ahí leía un autor, creo que se llama Hal Stewart, un autor muy chévere que hablaba justamente de eso, de las comunidades imaginadas. Creo que estoy mezclando varios autores que leí alguna vez, pero uno de ellos decía que ahorita, digamos, ni siquiera podemos hablar de un mundo globalizado, sino americanizado. Y americanizado, aunque no me gusta esa palabra para referirme a Estados Unidos, yo creo que sí, porque es que ya ni siquiera las cosas nos llegan de Europa, todo nos llega de Estados Unidos. Y Estados Unidos, todo lo que ahora está tomando Europa, lo está tomando, lo toma de Estados Unidos. Entonces, pensar en esas estructuras universales en una película como Parásite, pero es que Parásito está de todas maneras usando un lenguaje. Estados Unidos está usando ahora un lenguaje, ay no, espera, me confundí. En la película de Parásito está usando un lenguaje universal que es el cine, ¿sí? El cine donde nace, el cine no nace en Corea, ¿sí? Y de todas maneras sigue siendo un director de cine coreano que está haciendo películas, pero las películas no se inventaron en Corea, ¿sí? Entonces hay que pensar también eso, ¿no? Como qué medios se está usando. Pero claro, si Parásito fue tan entendida y tan todo lo demás, pues claro, uno encuentra ahí, digamos, ciertos elementos culturales. Por ejemplo, si todos se vieron esa película, hay una parte de la película, pues no sé, de la conciencia que también me la vi, donde cuando ellos se toman la casa y todo lo demás, la señora esta, la antigua empleada, cuando ya los tiene a todos ahí de rehenes en la casa, ella se para y dice, soy Kim Jong-soo, el dictador no sé qué. O sea, si alguien no conoce el contexto de la historia de las dos Coreas, de por qué hay dos Coreas, no va a entender también ese chiste. El chiste político ahí era muy fuerte, pero muchos no lo habrían entendido. Pero igual eso no le quita el peso, el resto del peso a la película. ¿Sí? Pero de alguna manera se acabó teniendo elementos muy propios de Corea y que no son tan universales, ¿sí? Si sabemos de Corea es porque por las noticias de Trump, y más de Corea del Norte, ¿no? Corea del Sur. Y no sabemos que, por ejemplo, históricamente Corea y Colombia han tenido relaciones binacionales muy fuertes, muy estrechas. Es como uno de los pocos países asiáticos que podemos ir solo con el pasaporte, pues que se podía ir, ¿no? Porque ahorita no podemos ni salir, pero Corea es un país con el que hemos tenido buenas relaciones. Pero digamos, el chiste político en la película, cuando se para ella y dice, soy el dictador, no sé qué, y mando acá, eso es un elemento que sí, que la película llegó a ser muy buena y todo, pero que no creo que se entienda en todos los contextos. Pero bueno, sí, ahora todo es de China. Pero entonces esto es chévere pensarlo y pensarlo también en términos del arte, ¿no? Porque entonces también todo va a llegar y todo va a irse. Entonces es muy interesante pensarlo en términos del arte justamente por eso, ¿no? Porque entonces, ¿para qué vamos a hablar de arte latinoamericano? ¿Sí? Si ya nadie, digamos, ya no estamos haciendo arte revolucionario como los mexicanos, ya no estamos hablando de hacer conceptualismo porque eso ya otros lo hicieron. Ya no estamos entonces pintando expresionista, porque de todas maneras ya eso de los sismos del arte también ya se acabó. Entonces estamos hablando de individualidades, de propuestas individuales, pero al mismo tiempo también estamos hablando de propuestas que están circulando, ¿no? Entonces ahorita es más fácil, digamos, me contaba una vez un artista con el que hablé, con Jorge Mantilla Caballero, que en la época para poder presentarse a un salón de arte en Bogotá, ellos tenían que mandar la obra por correo, mandar las fotos, mandar no sé qué, Hoy en día tú te escribes en un Google Form para participar en una exposición y ya. Y puede ser una exposición aquí o en Nepal, en China, ¿sí? Entonces eso también está posibilitando más la circulación y los espacios. Incluso se hacen ahora fanzines, se hacen revistas de arte donde van a entrar una gran cantidad de artistas
donde obviamente pues también es en este mundo en el que toca hablar inglés, aunque quién sabe si después de la pandemia nos toque aprender mandarín, pero digamos que son esa globalidad, ¿no? Esos espacios y esas maneras en que el arte va a aparecer. Y él habla de algo muy interesante y es que, digamos, y no sé si es algo que pasó, por ejemplo, en Bucaramanga, que es que dice que en Asia la gente pasa de su arte tradicional, ¿sí? En el caso aquí de América Latina sería, o de América sería como el arte precolombino, o bueno, la pintura y todo lo demás también, y da un salto de una vez al arte contemporáneo y se salta al modernismo. El modernismo es lo que acabamos de ver también ahorita, ¿no? Los mismos del arte, no sé qué, bueno, el cubismo, etcétera, el modernismo, ta, ta, ta. Pero ellos dicen que se saltan eso porque entonces, digamos, es como si la gente hubiese seguido haciendo su arte tradicional, llegó el internet y el internet les abrió ese campo. Y es algo que puede pasar aquí en Bucaramanga, no por el internet, sino en Bucaramanga pasó de la siguiente manera. Había gente haciendo paisajes, bodegones, todo lo demás. Hubo alguien que se fue y cuando volvió les dijo, miren, eso es lo que están haciendo en Bogotá ahora. Pero se saltó el modernismo. Aquí hubo un pintor abstracto, pero aquí en Bucaramanga, en los años 50, 60, no hubo movimiento de artistas abstractos o expresionistas. Eso aquí no pasó. Aquí se dio también el salto de lo tradicional a lo contemporáneo o a lo que pop, al menos digámoslo como pop, y no hubo como esa transición, ¿sí? Pero no la hubo no porque hubiese internet, no, sino porque alguien de aquí se fue pintando pintando maticas y volvió ya haciendo retratos con serigrafía y hablando de un contexto político. Entonces, sí se saltan estos procesos, pero pues tampoco pienso yo que es que la historia tenga que ser así en todos los lugares, ¿no? O sea, como que para que cierta sociedad tenga arte contemporáneo debió pasar primero por lo moderno. No, no es necesario. Y tampoco se puede aplicar para todo el mundo, ¿sí? Él va a mencionar dos eventos interesantes, que es la Bienal de La Habana en el 86, ¿sí? Se va a reunir mucha gente, se van a reunir varios artistas, van a estar todos los artistas en un solo lugar, no, bueno, no todos, pero sí una gran cantidad de obras, y también se puede hablar entonces en los 90 también de neoexotismos, ¿no? Entonces, de nuevo, pensar en esa mirada del arte como lo exótico, lo fantástico, lo lejano, lo latinoamericano. Hay una palabra clave que va a estar en todo el texto, ya pues como pensando como en eso, y es cuando él empieza a hablar de la antropofagia. Y esa antropofagia, que es, eso es esto, sucede en Brasil, esa antropofagia es como cuando a ti te entregan algo, pues me dicen ustedes que en la mañana el texto les ayudó bastante, me gustaría escuchar de qué manera les ayudó, si fue también por este pedazo, de que entonces, bueno, me están maltratando, pero entonces yo cómo voy a empezar a usar ese maltrato para producir algo bueno, sin necesidad de rendirle culto a algo, ¿sí? Y es algo que también tiene que ver con la resignificación de una palabra, ¿sí? Por mucho tiempo la palabra negro fue algo ofensivo, todavía lo es, ¿sí? Porque todavía existe el racismo, pero muchos movimientos negros resignificaron esa palabra y se reafirmaron como personas negras, pero ya desde lo positivo de la palabra, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver mucho en ese momento, con ese momento de la antropofagia, que viene desde 1928, imagínense, porque ya desde ese momento estamos hablando de la poscolonialidad y todo lo demás. Y es como, bueno, listo, nos están metiendo la pintura, pero es como quien dice, agarremos el toro por los cachos y tratemos de hacerlo bueno, ¿sí? Para poder, digamos, capotar esa situación y poder, digamos, como artistas no quedarnos atrás, sino decir, ah, no, pero mire, nosotros también somos capaces de hacer lo mismo que ustedes hacen, ¿sí? Negándose la posibilidad de reinventarse algo desde aquí, pero existiendo entonces, me parece que a mí esa frase, tomar el toro por los cachos, encaja perfecto con esa antropofagia. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto en 1928 sucedió y sucede en América Latina y todo lo demás, de tomar más es por responder al proceso industrializador del país, ¿no? Como decir, venga, si no, y es algo que, por ejemplo, pasa, pues yo estudié algo sobre los concursos de belleza, y es que los concursos de belleza, por ejemplo, surgen
porque todas las naciones modernas estaban teniendo una mujer bonita que los representaba, ¿sí? Entonces, si mi nación se quiere hacer ver más moderna, pues yo también tengo que elegir una reina y mandarla a un concurso para que vean que también estoy al mismo nivel, ¿sí? Claro que en el arte puede darse diferente porque el arte, pues digamos, puede tener un contenido más político o contestatario, ¿no? Pero pues estamos como jugando a lo mismo, ¿no? Como poder también tener esa representatividad, esa importancia de tener lo mismo que tiene Europa, sin poder pensarnos nosotros como un sur, ¿sí? Entonces, habla ahí algo interesante que es lo de la apropiación cultural, ¿sí? Entonces nosotros nos estamos apropiando culturalmente, pero hay que hacer una diferenciación ahí, y es que existe la apropiación cultural de nosotros hacia Europa y la apropiación, porque también hay apropiación cultural de ellos hacia nosotros. Y esa apropiación cultural de ellos hacia nosotros es más grave. ¿Por qué? Porque cuando ellos se apropian de nosotros, ellos han sido la cultura dominante. Y ellos están apropiando de nosotros para eso, a sacarle un provecho económico, que es como lo que hacían algunos diseñadores usando de modas, usando los textiles indígenas en México, que eso hubo por ahí hasta una polémica y una patente. Eso es una apropiación cultural que lleva a la gourmetización de la cultura, porque es lo dominante apropiándose de lo que siempre ha sido dominado, que es diferente si nosotros entonces pensamos que en Europa están haciendo arte con no sé, arte con esmaltes, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. No, eso es otra, ahí el proceso se intercambia, o sea, sí es apropiación, pero el proceso está como desde otras esferas, y claramente la esfera, cuando nos se apropian de nuestra cultura es así, y es por ejemplo algo que pasa con este restaurante cabrón, que es muy caro y todo, yo ni siquiera he ido, y ahora con la recesión económica después de la pandemia, quién sabe, pero es un restaurante que uno va y pues yo prefiero ir a comer fritanga en Girón, pero es lo mismo, pero se apropió culturalmente de ese saber ancestral de la comida santanderiana, lo puso más caro para que la élite lo pudiera consumir, porque la élite no va a ir a sentarse allá al río, ¿sí? Vives en un buen lugar. Pero entonces esto es eso, o sea, es como entonces nos apropiamos de eso, y eso es como una gourmetización. Y es que tiene mucho que ver también con la idea de que entonces, digamos, para que podamos acceder a lo nuestro, a lo propio, a lo ancestral, tengamos que volverlo moderno. Tenemos que volverlo moderno, o tenemos que apropiarlo, o tenemos que gourmetizarlo para poderlo consumir. ¿Sí? Entonces, eso es como a lo que voy con esto de la apropiación cultural que él habla, ¿sí? Porque es que la antropofagia sí, efectivamente ellos se apropiaban de lo que sucedía en Europa, pero es que, a ver, cariño, es diferente que tú te apropies de lo que siempre ha dominado a que los dominantes se apropien de lo que hay acá y que nunca había sido visto. Entonces hay que tener entonces esas referencias de modelos dominantes, ¿no? Hay una frase ahí que me pareció chévere, que dice: hay que tener en cuenta también si el grado de transformación que experimenta el devorador al incorporar la cultura dominante apropiada no lo subsume dentro de esta. Es decir, si en ese afán, si en esa angustia de querer como imitar entonces lo europeo, no estamos dejando de ser nosotros. Y ahí es donde hay un punto de encuentro donde se tiene que pensar entonces, bueno, vamos a tomar esos modelos europeos, que puede ser hacer un salón de arte, esos europeos, pero al mismo tiempo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo diríamos nosotros? No sé, repartiendo comida típica de acá, tal vez, en la inauguración. Entonces es lo que podemos pensar. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? O sea, son procesos que vienen de un lado y del otro. Y por eso empiezan a surgir palabras tan interesantes como mestizaje, sincretismo, hibridación. El sincretismo, bueno, el mestizaje lo entendemos más desde las razas, ¿no? El sincretismo también es como la unión, el encuentro de varias cosas, o también el híbrido, ¿no? Básicamente las tres palabras significarían lo mismo, pero digamos que esa idea de híbrido o de sincretizarnos y todo eso solo es el resultado de un proceso nacional fallido, porque digamos en Colombia
nos van a decir que somos colombianos, ya nos sinquetizaron, ya nos metieron, ya nos hibриdaron a todos. Todos somos colombianos y a los colombianos les gusta el fútbol y entonces todos van al trabajo, van a la oficina con la camiseta de Colombia, ¿sí? Ahí ya nos metieron en el mismo, pero se están olvidando nuestras particularidades. Y eso es lo que también entonces habría que pensar desde el arte, ¿no? Desde cómo el arte de pronto puede estar siendo víctima de esto, cómo el arte se está internacionalizando, pero ¿a cuesta de qué? ¿A cuesta de cuál híbrido o si quiere resaltar, digamos, de una manera individual? O como lo coloqué aquí como pensando, entonces estamos haciendo las cosas desde nuestro contexto para los términos internacionales o estamos haciendo las cosas pero es que ahí es donde vuelvo a pensar en el ejemplo de la novela del amor, del libro universal del amor, porque es que de alguna manera, tal vez, bueno, Parásito, digamos, fue una película que logró ser universal sin dejar de hacerlo desde el propio contexto, ¿no? O sea, creo que ahí se ven muchas cosas coreanas, creo que ahí se ve lo de la comida, se ve lo de la pobreza en Corea, creo que ahí se ve como, bueno, la clase alta coreana, pero igual ni así porque, digamos, en la película ellos también tienen como nombres americanos, ¿no? Y eso es algo que hacen mucho allá los chinos, los japoneses. Se colocan un nombre americano para presentarse, digamos, eso me causó mucha curiosidad porque ellos, digamos, si tu nombre es muy difícil de pronunciar, entonces tú me dices, no, yo me llamo Lucía Chan. Entonces yo allá soy Lucía, pero en China sí tengo mi nombre. O sea, ellos como que adoptan un nombre español o americano para presentarse con las demás gentes y con ellos sí conservan su nombre propio chino. Entonces, eso es interesante, pero entonces es pensar eso, o sea, lo estamos haciendo desde nuestro contexto y se encaja en los términos internacionales, o estamos haciendo un arte dentro de nuestro contexto que queremos que solo sea leído en nuestro contexto y por qué, ¿sí? Y pues creo que sería eso, ¿no? Porque ya, bueno, a partir de esas formas de hacer ese contexto, a partir de lo que hagamos, empezamos a incluir o a excluir, ¿sí? Como curador alguien va a decir, bueno, me interesa esta obra porque, y es algo, y es un prejuicio, a mí eso me parece un prejuicio, y es que hay gente que dice, no, es que esta obra queda bien en Girón y en Londres. Tanto en Girón como en Londres va a ser una obra buena. Pero es que no se trata tampoco de eso, de tratar de que la obra sea universal para que sea vendida, como dijo por ahí una compañera, o como dijo también Valero, ¿no? Para que es buena porque todo el mundo la entiende. No, y sí, porque es que también depende de la aprobación para que sea buena. Si hay aprobación es buena, si es reconocido como arte algo es bueno, pero si algo como arte, digamos, me acuerdo de una vez de un salón de arte, mire, una amiga ganó con una obra que era un cabro con la camiseta del Atlético Bucaramanga. O sea, eso ganó la categoría de dibujo, pero ese chivo no va a ser igual de chévere si lo ponemos en Alemania. Entonces eso es lo que hay que pensar, o si acaso tendrá otras lecturas. Lo que sí puede tener es otras lecturas, pero no va a tener la misma significancia para quienes somos aquí de Bucaramanga. Bueno, pues sería eso. Esperar que pueda guardar esta grabación y ponerla en el foro allá en el Moodle. Y bueno, pues sí tienen que escribir, pero son 100 palabritas, 80 palabritas. No es mucho lo que tienen que escribir, ¿sí? No sé si alguien quiere decir otra cosa, alguna duda, comentario, de qué exactamente le sirvió la lectura hoy. No sé. Profe, ¿usted nos va a dejar una pregunta como en las demás textos que hicimos que nos tocaba responder? Sí, pues son preguntas muy abiertas, ¿no? No son preguntas exactas. A mí me gusta más la pregunta que la respuesta. Entonces quiero es como que de pronto también se hagan más interrogantes sobre esto que leímos. Si creen o no creen en esto. ¿Y cuándo nos la envía? Pues voy a dejar esto cargando porque creo que esto se me guarda en un Dropbox y yo ahí hago la descarga, lo subo a YouTube, lo pongo en el foro, pero no se preocupen, no tienen que responderlo hoy ni mañana.
Eso lo pueden responder incluso hasta antes de que nos volvamos a ver el 17 de abril. No es algo así muy que lo tenga que hacer ya. Sí, porque pues... Profe, es que no oí qué fue lo que dijo lo último, qué es lo que hay que hacer, qué pena. No, pues voy a dejar una pregunta, pero también me la pueden responder con otra pregunta. O sea, es muy abierto y la realidad es que pensemos sobre estos temas de la historia del arte, de cómo pero no es tanto, digamos, ya ahorita más adelante igual, ya en las otras clases, digamos, también lo que ustedes están viendo con las heterotopías y todo lo demás, el trabajo que ustedes están desarrollando, ya empezamos a ver, ya empezar a entender los artistas, porque ya empezamos ya a particularizar, ya tenemos que revisar artistas, si no es como pensar ustedes qué piensan de todos estos procesos, cómo se ha dado el arte. Voy a dejarles una pregunta, la idea es que la respondan en el transcurso de estas 2 semanas, ¿sí? Para antes de clase, de la próxima clase, poder revisar. Y también entonces, un ejercicio de escritura, 80, 100 palabras, un parrafito, no es mucho lo que tienen que escribir, y es porque quiero escucharlos, quiero leerlos y quiero saber cómo nos estamos intercambiando conocimiento en este proceso, ¿sí? Porque hay que cuestionarlo todo. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, la próxima clase otra vez la hacemos así, y nos vemos el viernes en la noche, Sí, o profe, cómo. así. Sí, así está bien, estuvo interesante la charla. Es que esa es Bueno. más participativa, presencial. En los audios todo se pierde, profesor, y hay demasiada información por los medios electrónicos y pues uno no sabe qué ver. Pero Listo. que sea el día de la clase, no pues como un día Sí. como hoy, que hoy ya es algo Hoy demasiado pesado. sería el viernes 17. Ok, Creo que tenemos la próxima tutoría. Y creo que ese viernes 17 no estaba en sus perks, porque creo que ahí fue cuando habíamos dicho que íbamos a cuadrar la clase que nos faltaba. Pero entonces igual se puede hacer a esa hora. ¿Listo? Listo. Listo. Viernes 17 creo que todos pueden. Entonces nos vemos otra vez por Otra vez yo les mandaría el enlace. Espero poder usar el mismo recorrido del arte. Y entonces voy a ver cómo me va descargando esto y colocándolo en YouTube, colocándolo entonces en el Moodle. Y nos vemos el viernes 17. Creo que ahí ya sería entregar las últimas heterotopías, las 3 últimas. Y creo que la próxima clase, creo que sería nuestra 5ª clase, son asesorías para ver cómo van ustedes con la reseña y con el catálogo, si ya tienen alguna idea por ahí. Entonces ya para hablar más personalmente con cada uno de ustedes, nos citamos en esa semana, no tienen que ser todos el mismo día, una cuestión de 15, 20 minutos, para ver cómo van con el texto, si han tenido problemas con la escritura o algo así. Bueno, y Vale. avanzando y todo lo demás. ¿el viernes a las 6? El viernes 17 sí a las 6, la clase número 4. Pero la clase 5, que sí está programada por allá para otra fecha, pues sí la podemos distribuir, ¿sí? Que era lo de las asesorías para hablar con cada uno de ustedes cómo les ha ido con esos procesos. ¿Listo? Listo. Y por favor, vean los videos que ya espero que hayan subido sus compañeros, compañeras de las heterotopías. Y voy a jugar aquí un rato a ver cómo subo esto a YouTube. Ahí dice parar grabación y esperar que todo se dé de la mejor manera. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces estén pendientes al foro, igual yo les comunico por el WhatsApp, ¿vale? Vale. Chao. Chao, chao. Feliz Semana Santa. Chao, descansen. Profe. Chao, descansen. Chao, chao. Chao.